Bueno, muy buenos días, Mirna y Alexandra. Alexandra. Bueno, es importante aclarar que nosotros estamos trabajando sobre un documento que entregó el Tribunal Electoral. Es un documento que consta, y es bueno aclararlo porque sí hubo avances ayer, pero todavía falta mucho. El primer documento es un bloque de 6 puntos. El segundo es sobre recomendaciones que ha hecho el Tribunal Electoral sobre nuevas figuras en comparación con la reforma del 2017. El tercer bloque es sobre contravenciones a fallos de la Corte Suprema de Justicia o la jurisprudencia en comparación con las modificaciones presentadas por el oficialismo. Y el cuarto tienen que ver con materia de derechos humanos. Entonces diríamos que son 4 bloques sobre los cuales estamos trabajando un documento entregado por el Tribunal Electoral y es lo que está sobre la mesa. El primer bloque consta de 6 puntos. Es cierto que se avanzó en la concordancia de 4 puntos. Si quieres, ahora te puedo explicar cuáles son esos 4 puntos más a fondo. Pero los 2 puntos en los que no hubo concordancia es sobre el respeto a la independencia. El Tribunal Electoral primero no presentó ninguna modificación sobre estos temas. Esta fue una modificación que presentó los diputados de Cambio Democrático y los diputados del PRD para que los estatutos de los partidos, esa modificación tiene nombre y apellido, esa es la modificación que busca afectar un poco el tema interno del partido Cambio Democrático. Yo lo que manifesté es que nosotros no estamos sentados ahí en la mesa para estar haciendo modificaciones que afecten a favor o en contra una organización política independiente u organizaciones civiles. ¿Podríamos explicar un poquito ese punto, diputado? No me queda muy claro. Como te estoy manifestando, esa recomendación no vino de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, sino que los partidos políticos, diríamos que su ley particular son sus estatutos. Cada partido, algunos le llaman convencionales, otros le llaman delegados, algunos le llaman congreso extraordinario, congreso ordinario. En los congresos extraordinarios, en la mayoría de los estatutos, es para modificación estatutaria de sus reglamentos internos, y las convenciones ordinarias buscan sobre todo cambiar los organismos internos de dirección de cada partido. Las convenciones ordinarias, en la norma general de todos los partidos, tienen un tiempo determinado, algunos de 4 años, otros de 5 años. Nosotros en particular cada 5 años cambiamos nuestras autoridades internas. Entonces hubo una modificación donde ahora está sometiendo a los partidos políticos a que cambien sus organismos internos de dirección a través de convenciones extraordinarias. Yo di mi punto de vista, igual el partido Molirena. Yo creo que esos temas no son los que se tienen que discutir en una reforma electoral, porque en una reforma electoral se discuten los temas generales. En una reforma general no se discuten los problemas internos de los partidos políticos. Y ese es uno de los puntos donde no hay consenso. ¿Y cuál es el ese otro? es por eso reitero, ese no es el punto medular que encendió al país. Claro, Esa es una correcto. modificación que presentó un partido y que en ningún momento fue recomendada por el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral se ha opuesto a esa modificación porque tú te imaginas, Mirna, que cada 2 años estén los partidos políticos haciendo convenciones extraordinarias para cambiar juntas directivas. Tú sabes que todas esas convenciones, tanto extraordinarias como ordinarias, son financiadas por el Tribunal Electoral, y los fondos que tiene el Tribunal Electoral son fondos públicos. Entonces, por eso cada partido hace sus convenciones cada 5 años para cambiar sus organismos directivos, y por eso el Tribunal Electoral y otras razones más sobre el respeto a la independencia estatutaria de cada partido es que el Tribunal Electoral se opone. Sobre lo avanzado en el día de ayer. ¿Y cuál es el otro, diputado? Le saluda Alexandra. ¿Cuál es el otro punto que hola, no se llegó a Alexandra. acuerdo? Bueno, el otro es, como estamos por primera vez en medio de una pandemia, el Tribunal Electoral, en eso sí está de acuerdo el Tribunal Electoral y los demás partidos políticos y los independientes. Sin embargo, ahí no se acordó una redacción
Es que en el código electoral o en la ley vigente no establece cuando tú por casos fortuitos, como es la pandemia, atrases tu tiempo en elegir tus organismos internos del partido, es decir, tu organismo de dirección. Entonces hay una norma que cuando tú no cambias tus organismos internos de dirección de cada partido, se te suspende el subsidio electoral. Entonces, ese vacío que tiene la norma hay que llenarlo. Entonces, se está pensando, después de vencimiento del término en la que tú tienes que elegir los organismos internos de dirección de tu partido, se te dará hasta 6 meses más. Por ejemplo, el Partido Panameñista debía elegir sus organismos de dirección que van a regir 2021 2026, debieron elegirlo más o menos como en el mes de agosto del 2021. Bueno, nosotros estamos empezando ese proceso para elegirlo en el mes de enero. Quiere decir que estamos en el tiempo. Igual el PRD, tú viste que este fin de semana ellos debieron de haber elegido su nueva junta directiva más o menos en julio o septiembre, perdón, septiembre del 2021. Ellos ya llamaron a su directorio y lo van a elegir en abril o mayo del próximo año. Entonces, ese vacío que tenía la norma es lo que ahora se ha acordado con el Tribunal Electoral. Diputada, usted mencionaba que estos no son los temas álgidos, que estos no son los temas realmente que causaron Así esta mismo protesta masiva de la semana pasada. Sí. En los temas álgidos, ¿qué pasó? Ok, lo más interesante en el día de ayer, entre los 4 puntos que acordamos, habían 2 que para mí son profundos, que era que en las modificaciones presentadas por el oficialismo se estaba, diríamos, transformando o desvirtuando la figura del informe de gastos. ¿Qué es el informe de gastos? Cada vez que tú eres proclamado por una corporación electoral, tú tienes que entregar en un tiempo perentorio tu informe de gastos o tu informe de campaña a nivel económica. Eso había sido trastocado, ahora nuevamente se replanteó de manera positiva, en el sentido que vuelve a recuperarse la figura del informe de gastos, y que era lo que no le gustaba propiamente a algún sector de los que habían presentado una modificación, que si tú no entregas tu informe de gasto, entonces tú estabas renunciando a la curul o a la representación o a la alcaldía o hasta a la misma figura presidencial que habías ganado a través de una elección. Entonces, lo que se redactó es lo que quizás quería el Tribunal Electoral. Primero, que no se pierda la figura, y 2, que se establezca como una condición que si no entregas el informe de gastos, entonces no se te entrega la credencial. Y el otro acuerdo que yo creo que es profundo y que también incitó y encendió un poco a muchos sectores de la población, era que se estaba determinando las campañas electorales o lo que se tiene que reglamentar, como se reglamentó en el 2017, es toda campaña electoral pagada en medios tradicionales, en radio, en televisión, en medios digitales, pero en la modificación que había presentado el oficialismo había incluido las publicaciones gratuitas. Entonces, eso contravenía el derecho a la libertad de expresión y era una línea muy delgada que atentaba hasta con el derecho de informar. Eso sí se logró consensuar, se eliminó totalmente la palabra gratuita. Esa palabra gratuita afectaba o modificaba 4 artículos de lo presentado por el Tribunal Electoral. Entonces, eso para mí es otro avance importante. Y estuvieron, antes de que siga con la explicación, ¿cómo fue el ambiente de discusión específicamente con ese punto? ¿Ellos estuvieron de acuerdo fácilmente o dieron la pelea? ¿Cómo fue? A mí me resulta increíble, diputado, que de un zarpazo, de una sola reunión ya echan para atrás. Okay. ¿Por qué se sonríe? Está lo bien. Porque a veces hay modificaciones que se presentan sin entender el autor intelectual. Me estoy refiriendo al autor intelectual porque yo tengo que hablar que es que no son todos los diputados que presentaron esa modificación hacia la palabra gratuita, pero sí votaron un grupo importante de diputados. Entonces diríamos que
que por no leer, a veces te conviertes en cómplice de lo que no estás entendiendo. Exacto. Qué es lo que estás afectando, porque también hay fallos de la Corte Suprema de Justicia. Si ese artículo lo hubieran aprobado, hubiese sido declarado inconstitucional. Entonces sí es importante. Ayer los magistrados hicieron toda una aclaración. Entonces, en la ley electoral, Alexandra, existe la campaña sucia y eso está regulado y eso está reglamentado en otro capítulo de la ley electoral. Entonces, ayer los magistrados hicieron una vasta explicación de que lo que estos 4 artículos regulan sobre las campañas electorales pagadas no tiene que ver nada con aquellas publicidad o aquellas cosas que te pueden colgar, vamos a decir un meme o algo que te afecte tu integridad o tu dignidad o esté desinformando algo sobre algún proceso eleccionario. Eso está regulado en otro capítulo del Tribunal Electoral. Entonces ayer esa explicación del Tribunal Electoral que quizás eso fue lo que afectó en un principio, que a los magistrados del Tribunal Electoral no se les dejó hablar en su momento, no se les dejó explicar a fondo este tipo de modificaciones, cómo afectaban otros artículos y que al final a veces, por eso digo a veces la ignorancia del que escribe, porque pueda que el relator diga, que escríbeme esto, yo no quiero que me estén poniendo en una valla así, así. Entonces viene el asesor y le dice así, si yo te voy a complacer, escribe, y entonces vienen las consecuencias, claro, porque ahora, lo que pasó el martes pasado en la marcha, lo que quieran decir es producto de no respetar lo consensuado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y reafirma que la discusión de una ley electoral no le pertenece a un partido político, ni a los diputados, la discusión de la ley electoral le pertenece a todos los ciudadanos. Bueno. Y en esa trilogía están incluidos los independientes, las organizaciones civiles y los partidos políticos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender y yo no quiero tampoco poner un gancho y decir, hey, ya aquí hay un checklist, todo está súper bien. Ayer fue un paso. Entonces, eso ahora, Alexandra y Mirna, se tiene que llevar a la comisión. Ahora bien, o sea, primero terminarlo, porque vamos a sesionar el miércoles próximo nuevamente en esta mesa técnica. ¿Miércoles próximo o mañana, no? Mañana, sí, mañana. Diputado, perdón, mañana. A mí me gustaría también que usted me explicara cuál fue la reacción de esos autores intelectuales que por ignorancia estaban, según usted, haciendo propuestas. O sea, estaban arrepentidos. ¿Cuál era la cara de los autores intelectuales, como usted los define muy bien, que no sé, basados en su ignorancia, vamos a darle el beneficio de la duda, pues impulsaban estos artículos y estas modificaciones? Bueno, por eso le reitero, esos no son nada más los artículos sensitivos de este bloque donde se han acordado 4. Diríamos que hay 2 que a mí me preocupaban y me puedo sentir un poco tranquilo de que ya se han retirado, no formalmente, ¿no? Sino que se ha retirado de una mesa técnica la intención de modificar estos artículos. Pero al final, Mirna, yo siempre, y ayer lo decía nuevamente, cuando empezamos con el tema gratuito, hay que sustentar. Yo quiero escuchar la sustentación de los que presentaron esa modificación de que las campañas electorales gratuitas deberían de ser reglamentadas. Pues hubo un silencio, no hubo sustentación alguna, y al final quien ilustró en la mesa, y quedamos muy bien ilustrados, porque son los expertos y los que estudian la materia electoral, fueron los magistrados, y al final entonces por consenso se decidió que esas 4 modificaciones que tenían que ver con campaña gratuita fueron eliminadas. Pero mañana, por ejemplo, tenemos que ver el tema de la figura de los delitos, el fuero penal. Y eso es importante que se le explique a la población. Toda persona que aspira a un cargo de elección y que es electo, tiene algo post-elección que se llama fuero laboral y fuero penal. Fuero laboral, diríamos que eso es una conquista que existe en muchos procesos eleccionarios y ese es un tema que quizás no esté en discusión en este momento. Pero el fuero penal vuelve nuevamente a convertirse como un blindaje y toda vez que para tú accionar, si que te sientes afectado por alguna comisión una presunta comisión de un delito, entonces tú accionas a través de los procesos ordinarios. No es pecaminoso demandar a alguien
Para eso está el Código Penal. Si la figura de la cual tú aduces o la cual aducen que tú has cometido un ilícito, entonces utiliza los mecanismos ordinarios, tanto para demandar o si te demandaran para defender. Entonces, eso es lo que está proponiendo la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que se elimine ese blindaje. Y ahí va a haber voluntad, diputado. Bueno, eso es parte. Es como se puede trancar ahí la discusión, ¿no cree usted? Eso es parte de la discusión. Los otros elementos, también el tema de paridad. No sabemos por qué se introdujo una modificación que contraría lo traído por el Tribunal Electoral, que en los partidos en formación, recuerda que cuando el Tribunal Electoral dice, este partido ya es un partido que cumplió con todas las formalidades, entonces lo declara como legítimo, pues, o lo inscribe en el libro de partidos políticos legalmente constituidos, que ahorita hay dos partidos, uno que se llama RM y País, que diría, bueno, y el partido Otro Camino, son tres partidos nuevos. Esos partidos tienen que hacer sus convenciones para elegir sus primeros organismos de dirección, es decir, sus primeros dignatarios ya a través de una convención. Entonces, se planteó una modificación por parte del oficialismo que allí no se iba a tomar, se eliminaron los artículos que tienen que ver sobre la paridad. La paridad tiene que existir en la norma general, en todos los partidos legalmente constituidos, en los procesos eleccionarios, primarias y elecciones generales. Bueno, ahí no entendemos, porque no hubo sustentación, por qué en las modificaciones me quitan todos los artículos. Ahí son como 9 artículos que reglamentaban un poco la participación de la mujer en todos los procesos eleccionarios, pero me están afectando la paridad en la constitución de los organismos internos de dirección de los partidos recientemente constituidos para que exista la paridad. Y en otro tema, diputado, me preguntan que le sugiera aclarar un poco el tema sobre los residuos u otros temas que considere usted importantes que tienen que ver eso con los conscientes, los medios residuos y todas las cosas. Ok, entonces, terminada la comisión temática esta que está en la Asamblea Nacional con los diputados, lo consensuado allí, Alexandra, lo tenemos que llevar a la Comisión de Gobierno, para que entonces la Comisión de Gobierno vuelva a hacer otra votación y reconsidere lo aprobado en primer debate sobre el primer bloque y el segundo bloque. Hecho eso, entonces diríamos, bueno, tenemos limpia la mesa, se respetó lo que la Comisión Nacional de Reformas Electorales y entonces el proyecto entraría a segundo debate. Sobre lo que me pregunta el oyente, eso nunca se decidió en primer debate porque eso es parte del tercer bloque. ¿Cómo viene la modificación? ¿Cómo viene, diríamos, lo recomendado por el Tribunal Electoral, la Comisión Nacional de Reforma? Es que en un circuito plurinominal, vamos a decir que en el padrón electoral votan 60,000 personas. Pero como tú en ese circuito, por supuesto estoy hablando de un número muy pequeño para que lo entendamos. Los circuitos plurinominales votan a veces 200,000, 300,000 personas. Estoy hablando de una cifra pequeña para que lo entendamos y una cifra cerrada. Votan 60,000 personas, pero en ese circuito, bueno, vamos a decir 40,000 para que sea más exacto. Votan 40,000 personas y eligen 4 diputados. Entonces, tú como votante tienes derecho a votar por 4 diputados. ¿Me explico? Pero lo que todavía no hemos alcanzado como país es que a ti te exige la norma, y eso no viene en la modificación, pero a mí me gustaría que viniera, es que tú puedas votar 4 veces, pero por el diputado que tú quieras. Todavía la ley electoral mantiene que tú tienes que votar en listas cerradas, es decir, que tú tienes que votar, si tú decidiste, oye, yo voy a votar por el PRD, bueno, yo tengo que votar por 4 diputados de la lista del PRD. Oye, a mí me gusta un candidato del panameñismo, entonces yo tengo que decidir, o voto nada más por ese del panameñismo, o voto por los 4 del panameñismo. En otros países, tú votas 4 veces, porque tu derecho es que en ese circuito se eligen 4 diputados, entonces tú votas por el A, por el B, por el D, por el F. Eso no viene así, ni es así en este país. Para que veas que todavía tenemos que avanzar más en un futuro sobre esas modificaciones, pero
Pero bueno, a veces no tienes el país ideal. ¿Cómo viene la modificación? Eso no se ha discutido todavía, No, eso no no está se ha en la mesa discutido, técnica todavía. pero ¿qué es lo que está en discusión principalmente? El residuo. Entonces, eso sí viene ya corregido por la Comisión Nacional de Reformas Electorales. ¿Qué significa eso? A veces cuando vas en alianza, el partido 2 o el partido 3 te ponen el residuo del partido 1. Entonces, cuando el partido 1, por la cantidad de votos, logró sacar el primer residuo, ese residuo del partido 1 hay que descontarlo. Resulta ser que como el partido 2 también iba unido en beneficiarse del residuo del partido 1, pues no quiero mencionar nombre de partido, entonces resulta ser que te llevas tus votos del partido 2 más el residuo del partido 1, pero ya el residuo del partido 1 ya se lo llevó otro. Entonces eso es lo que está en discusión, que tú no puedes contar 2 veces el residuo. Y eso pasa en los circuitos plurinominales, eso principalmente pasa en la provincia de Panamá. La reforma sugerida por el Tribunal Electoral, Mirna, viene bastante correcta o bastante atinada. Eso va a crear un debate a lo interno de la Comisión de Gobierno, sí, porque no quiero ser subjetivo, porque yo vengo de un circuito uninominal. Allá en mi circuito sí votan por un solo candidato y el más votado es el que gana. Punto, ahí se acabó, claro que sí. Acá diputado, en los plurinominales no, acá en los plurinominales primero no estás votando por el que quieres, porque te están obligando a que tengas que votar por 4 de un mismo partido, pero si yo a veces me simpatizo con un independiente, un PRD, un PP, un panameñista, yo puedo votar por el que quiera. Bueno, eso no se puede en nuestra legislación, pero lo positivo es que el residuo no se cuente 2 veces. Falta ver que eso se apruebe en el primer debate, sí, y ese bloque todavía no se ha discutido. Diputado, no podemos todavía cantar victoria. Hay convocada una segunda vigilia para, creo que es el jueves. Todavía no podemos decir hay humo blanco y cantar victoria sobre este tema de las reformas electorales. Mire, lo positivo de todo esto, y qué bueno que existan las redes sociales y tú puedas escribir y puedas. Esta ha sido una discusión donde el pueblo ha estado informado. Hay temas que al pueblo tampoco le interesa, Mirna, porque el pueblo lo que le interesa es que el país genere empleo, que la reactivación económica empiece, el pueblo está estresado por las deudas y por otros problemas. Pero yo sí quiero a los que me escuchan, aquí se están definiendo las reglas del juego de la democracia. Entonces, si tú eliges un buen representante y tú eliges un buen diputado y un buen alcalde y un buen presidente, te va mejor. Entonces, es importante que esos que van a cambiar las reglas del juego del 2024 entiendan que esa persona que no esté inscrita en ningún partido político tiene el derecho a que las reglas se escriban bien. O ese del partido Molirena o del partido panameñista o del PP o hasta del Cambio Democrático, que somos minoría frente a ese oficialismo, podamos hacer las cosas bien. Yo, por ejemplo, desde un principio he estado en contra de esas modificaciones y las he planteado con sustento, sin apasionamiento, sin emociones, sin ofender a nadie, porque eso es lo que yo creo que deben de entender. Lo que sucedió ayer en la comisión temática es lo que debió suceder desde un principio. Otro artículo que ayer se consensuó y se me escapaba, que también no deja de ser importante, pero quizás esto más bien afecta a los independientes o a las candidaturas independientes, es que las candidaturas independientes en el 2017 tenían la oportunidad de tú poder alcanzar tus firmas en un tiempo perentorio. Bueno, el oficialismo presenta una modificación a 3 meses, es decir, eso no existe. El 2017 o la elección del 2019, ellos contaban con 1 año para recolectar sus firmas. Entonces, hubo una modificación que planteó 3 meses. Eso es un tiempo demasiado reducido, pero otros hablaban de 2 años. Entonces, aquí el Tribunal Electoral, en la búsqueda de que se pusiesen de acuerdo, se acordó que fuese 1 año. Y me parece que es lo correcto, ni tanto ni tampoco, porque también la democracia se sustenta en estas candidaturas independientes que puedan tener también una participación oportuna y que puedan tener también, diríamos, estar respaldados por estas reglas claras. Y ahí entonces hubo una participación muy importante de la figura independiente que está en la Comisión de Gobierno y el Tribunal Electoral, diríamos, medió
en la búsqueda de ese término y se alcanzó ese consenso. Diputado, pero en verdad hay un compromiso por parte de los diputados del PRD y de Cambio Democrático de respetar estos acuerdos, y se lo pregunto porque lo que se dice en la calle es que esta mesa técnica fue una estrategia para bajar los ánimos de la gente y ganar tiempo, pero que al final los diputados van a hacerse su traje a la medida. Bueno, algunos diputados, o sea, ¿qué nivel ¿no? de compromisos en realidad hay? Porque estuvieron un año sentados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y apenas llegó a la Asamblea desbarataron el proyecto, y las declaraciones del presidente el día sábado tampoco dan muy buena espina. No son muy alentadoras. Bueno, por eso le pregunto, ¿no? Bueno, ¿Cómo lo interpreta usted? Es importante que nos sigamos manifestando. Eso es importante. De la manera como usted se pueda manifestar. Esta batalla, porque yo creo que es una batalla, se tiene que ganar en que exista una nueva ley electoral. Porque lo más cómodo para ellos también puede ser por estrategia decir, no va, estas reformas no van y nos quedamos con la ley electoral del 2017. Parecía la Entonces, intención, ¿no? Los que me estén escuchando, agarren bien el hilo. Lo más importante es que si se hizo un acto de modificación por parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, hubo un producto, el Tribunal Electoral lo acogió y lo vio viable, lo presentó a la Asamblea. Entonces, lo prudente y lo consecuente es que eso se tenga que aprobar en primer debate, segundo debate, tercer debate, que el presidente de la República asuma también su responsabilidad, se sancione y se publique en Gaceta Oficial. Eso es lo que debe de pasar, eso es lo correcto. Ahora bien, como tú muy bien lo refieres, nosotros no sabemos si el objetivo de esto sea enredar. Por lo menos la comisión técnica creo que está fluyendo bien. Esperemos que mañana siga así. Ustedes van a estar informados. Pero supongamos que esto llegue nuevamente al primer debate y nuevamente lo enreden. Entonces la población tiene que estar clara que aquí hay otro objetivo. Bien, y el ring, yo creo que el estadio, no vamos a decir ring, el estadio donde ya nos vamos a quitar las caretas va a ser en el segundo debate. Porque en el segundo debate sí tienen que aportar los 71 diputados. Y ahí se va a ver si hay una voluntad de compromiso con la democracia y con las reglas claras en atender en lo más que se pueda, porque tampoco voy a decirte que todo lo que se redactó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales es perfecto o es correcto. Ahí había una contravención, una contrariedad que hizo alusión los magistrados del Tribunal Electoral y bueno, se puede dar, diríamos, la viabilidad o el tecnicismo legislativo, pero no cambiar en el fondo lo que aprobó la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Bien, diputado Carles, seguramente mañana lo volveremos a contactar a ver que nos ponga al tanto de qué está ocurriendo en esa segunda reunión de la mesa técnica. Y en otra ocasión me gustaría invitarlo, diputado Carles, sobre el tema económico y la reactivación económica, porque veo que usted en sus redes sociales, específicamente en Twitter, habla mucho, está muy preocupado. He presentado dos leyes para generar empleo, pero bueno, sí, si no me acogen esas leyes, yo al final sigo proponiendo. Lo importante es que como panameños propongamos y que el presidente de la República no sienta que cada vez que uno propone algo, él le pone el epíteto a uno de conspirador. Conspirando, le iba a decir, está conspirando. Y eso me encanta un tuit que leí recientemente, creo que ayer lo estaba leyendo, de los empréstitos comprometidos por el gobierno, que ya suman más de 15.000 millones. Debería destinarse 900 millones para un programa especial de reactivación. Eso lo está haciendo Estados Unidos. Suena muy bonito, pero eso lo están haciendo varios países. Así es. Bueno, agendemos otra entrevista para hablar de esos temas que también son interesantes. Y que son los temas que, diputado, y son los temas que al final del día son los que le interesa realmente al panameño que nos está escuchando probablemente a esta hora de la mañana, que va a su trabajo, o aquel que no tiene empleo en este momento. Gracias por haber estado acá, diputado Carles. Saludos, que pasen excelente día. Dándonos un panorama muy extenso y muy amplio y sobre todo muy claro de lo que ha pasado en esa reunión de ayer, Alexandra. De primera mano, bueno, lo aconteció a no bajar la guardia. 7:35.